Diseño de muros de contención en voladizo o en cantilever. Este tipo de muros de contención, a diferencia de los muros de contención por gravedad, es que llevan acero de refuerzo y por ende pues son estructuras de mucha más altura y más delgadas o de menos masa, podríamos decir. Sabemos pues que los muros de contención en general son estructuras que proporcionan estabilidad al terreno o una parte de tierra que ha sido cortada y que se necesita contener o estabilizar esa parte de terreno, y es ahí cuando se usa como estructura un muro de contención. Si lo que se necesita contener o estabilizar es de considerable altura, pues se utilizará un muro de contención en voladizo o en cantilever, como en este caso. Tenemos entonces los siguientes datos para el diseño de este muro de contención en voladizo. Tenemos datos de suelo a contener, datos del suelo de cimentación y datos del muro propiamente dicho. Como datos del suelo a contener tenemos la altura desde el suelo a la corona del muro de contención, que es en este caso de 5 metros, ángulo de fricción interna del suelo de relleno o del suelo a contener en este caso, se obtiene mediante un ensayo de mecánica de suelos, en donde pues este ángulo de fricción interna viene a ser el ángulo de reposo del material, ¿no? Que es en este caso de 32 grados. Beta viene a ser el ángulo del talud del suelo, es decir, la pendiente del terreno natural. Esta pendiente de aquí tiene un ángulo con respecto a la horizontal, que en este caso es de 12 grados. El peso específico del suelo de relleno o del suelo que va a ser contenido, que también se obtiene pues mediante un estudio de mecánica de suelos, que es de 1.90 toneladas sobre metro cúbico en este caso. Como datos del suelo de cimentación, es decir, del suelo en donde pues se va a sentar este muro de contención, tenemos la capacidad portante del terreno, o la presión admisible del terreno también conocido, de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado o de 30 toneladas sobre metro cuadrado. DF, que viene a ser la profundidad de excavación, que también pues se obtiene mediante un estudio de mecánica de suelos, es decir, qué profundidad vamos a excavar desde el nivel del suelo hasta donde pues vendría a ser la base del muro, que es en este caso de 1.40 metros. Ángulo de fricción interna también del suelo de fundación de 30 grados y también pues el peso específico del suelo de fundación, que es un dato que no se lo utiliza, por lo tanto aquí no lo tenemos registrado. Y como datos del muro tenemos la resistencia a la compresión del concreto, el F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y en este caso, como el muro va a llevar acero, tenemos también la resistencia a la fluencia del acero, el F'Y de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, procedemos entonces al desarrollo del diseño. Los pasos que contempla este tipo de diseño son prácticamente los mismos que el diseño de muros de contención por gravedad. A diferencia de que pues en este diseño ya vamos a calcular la cantidad de acero que va a tener el muro de contención. El resto es prácticamente igual. Y el desarrollo del diseño pues se inicia con la selección de las dimensiones, es decir, con el predimensionamiento, con la asignación de medidas tentativas que va a tener el muro. Y posteriormente pues se tendrán que analizar y verificar que se cumplan algunos requerimientos de estabilidad y estructurales. Si es que se cumplen todas esas verificaciones posteriores, pues quiere decir que las dimensiones aquí asignadas van a ser las correctas. Muy bien, procedamos entonces al predimensionamiento del muro de contención. Tenemos la altura del muro, que va a ser pues la suma de DF más H, es decir, la profundidad de excavación más la altura desde el suelo a corona, es decir, 5 metros más 1.40, teniendo una altura total del muro de 6.40 metros. La corona, que viene a ser pues esta medida final del muro, que en este caso tenemos como mínimo, que es de 20 centímetros o 0.20 metros, y nos dice que preferible debe ser de 30 centímetros. Si recordamos, en el diseño de muro de contención por gravedad, pues esta dimensión como mínimo era de 30 centímetros. Aquí puede ser de 20 centímetros, es decir, son estructuras mucho más delgadas.
debido a que ya cuentan con la presencia de acero. Entonces nos dice que preferible debe ser de 30 centímetros. Seleccionamos entonces 30 centímetros. El ancho, es decir, el ancho de la zapata del muro de contención, que se calculará pues desde 0.40H a 0.70H. Es decir, en ese parámetro podemos calcular el ancho del muro de contención. En este caso hemos elegido 0.60H. Es decir, 0.60 por 6.40, que es la altura total del muro, y tenemos como resultado 3.84 metros. Redondeamos a 3.85 metros como ancho. El peralte, es decir, la altura de la zapata del muro de contención, que también va a tener un parámetro que va a ir desde 1 sobre 12H a 1 sobre 10H. En este caso elegimos 1 sobre 12H, es decir, un doceavo por 6.40, que es el valor de H. Y tenemos como resultado 0.53 metros. Redondeamos al mayor a 0.55 metros como altura de la zapata del muro de contención. La punta, que viene a ser esta dimensión debajo del nivel del suelo, que pues es igual a B entre 3, es decir, al ancho ya calculado de 3.85 metros entre 3, que da como resultado 1.28 metros, redondeamos a 1.30 metros. El talón, que viene a ser pues la medida debajo del suelo a ser contenido, que se calcula pues restando el ancho total de la zapata del muro de 3.85 menos la punta ya calculada de 1.30 metros y menos la dimensión de la garganta, digamos, del muro, que viene a ser la misma que la altura de la zapata, que ya fue calculada, de 0.55 metros. Y tenemos pues una dimensión para el talón de 2 metros. Muy bien, eso sería todo el predimensionamiento, es decir, ya tenemos o ya contamos con todas las medidas que tiene el muro de contención. Es decir, ya lo podemos dibujar, ¿no? De cómo va a quedar. Con las medidas ya asignadas o calculadas, también se puede obtener ya lo que sería toda la altura del muro únicamente, sin la zapata, que se calcula pues restando la altura total del muro de 6.40 metros menos la altura de la zapata del muro de contención de 0.55 metros, y tenemos una altura de pantalla, digamos, de 5.85 metros para este caso. Muy bien, seguidamente en el paso número 2 tenemos el cálculo de fuerzas. En el diseño de muros de contención vamos a tener, digamos, 3 fuerzas bien marcadas, que van a ser el empuje activo o la presión activa, la fuerza del peso propio del muro de contención y pues la fuerza o el peso del suelo a ser contenido, ¿no? Eso van a ser las 3 fuerzas bien marcadas que vamos a tener en diseños de muros de contención. Calculamos entonces la presión activa o empuje activo también. En primer lugar, veamos pues en qué punto o a qué distancia es que se da este empuje activo o esta presión activa. Y se da pues a h tercios, es decir, a la altura total del muro, que fue en este caso de 6.40 metros entre 3, que es igual a 17 octavos o a 2.10 metros aproximadamente, ¿no? A esta distancia, desde la base, se va a presentar este empuje activo con un ángulo beta, es decir, el ángulo de la pendiente del terreno, que en este caso fue de 12 grados. Y ya lo tenemos pues la fórmula cómo se va a calcular esta presión activa, que va a ser igual a 1/2 por el peso específico del suelo a ser contenido por la altura total del muro al cuadrado por el coeficiente de presión activa K sub A. Y este K sub A pues se calcula con la siguiente fórmula, que lo podemos presenciar aquí. Entonces, en primer lugar, calculamos el coeficiente de presión activa con la fórmula aquí seleccionada y tenemos un coeficiente de presión activa o coeficiente de empuje activo de 0.33 metros. Entonces, calculado ya este dato, podemos calcular la presión activa empleando la fórmula aquí seleccionada y tenemos una presión activa o un empuje activo de 12.74 toneladas sobre metro lineal. Cabe indicar que esta fuerza pues está por cada metro lineal de muro de contención. Asimismo, también calculamos las componentes tanto horizontal como vertical del empuje o presión activa, que
En este caso tendríamos que descomponer la presión activa en su componente horizontal, que sería igual a la presión activa por el coseno de beta, y en su componente vertical sería igual pues a la presión activa por el seno de beta. Beta es igual a 12 grados en este caso. Y tenemos aquí un componente horizontal del empuje o presión activa de 12.47 toneladas sobre metro lineal, y el componente vertical de la presión activa de 2.65 toneladas sobre metro lineal también. Seguidamente realizamos el cálculo de pesos o fuerzas y de momentos. Es decir, aquí vamos a calcular pues toda la fuerza producto del peso propio del muro de contención y toda la fuerza de lo que vendría a ser el suelo que está siendo contenido. Y como sabemos pues el peso se origina a partir del centro de gravedad, ¿no? Entonces si quisiéramos obtener de forma directa el peso y ubicarlo en qué punto se encuentra, sería un tanto complicado, ¿no? Para esta figura que tiene el muro de contención. Por lo tanto, para facilitar el cálculo, pues dividimos a esta sección transversal, podríamos decir, del muro en áreas geométricas conocidas, de forma que se pueda obtener fácilmente pues su centro de gravedad. Decimos entonces que el área o zona 1 vendrá a ser pues toda la zapata del muro de contención, el área o zona 2, toda la parte inclinada del muro, la zona 3, todo lo que vendría a ser el muro, el área o zona 4, toda esta parte en forma de rectángulo también, que viene sería el suelo, y el área 5 o zona 5, pues esta parte inclinada también del terreno. Por lo tanto, entonces tenemos 5 zonas o 5 áreas. Asignamos el material, la zona 1, 2 y 3, pues vendría a ser concreto armado en este caso. Seleccionamos entonces concreto armado para estas 3 primeras zonas, y la zona 4 y 5 pues vendrían a ser suelo, ¿no? El suelo a ser contenido. Seguidamente asignamos el peso unitario o el peso específico que le corresponde a cada material. Para la zona 1, 2 y 3, que son concreto armado, su peso específico o su peso unitario, pues según la norma E020 de cargas del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice que para el concreto armado pues el peso unitario es igual a 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Lo convertimos a toneladas sobre metro cúbico y tenemos que es igual a 2.4 toneladas sobre metro cúbico. Entonces para la zona 1, 2 y 3, que son de concreto armado, y para la zona 4 y 5, que son suelo, pues su peso unitario o su peso específico sería igual a 1.9 toneladas sobre metro cúbico. Esto de los datos de 1.9. Seguidamente calculamos el área de cada una de las zonas. Para la zona 1 pues sería la multiplicación de 3.85 por 0.55, es un rectángulo. Para la zona 2 es un triángulo, sería base por altura entre 2, base de 0.25 por la altura de 5.85 entre 2. El área 3 también es un rectángulo, sería la multiplicación de 0.30 por 5.85. El área 4 sería igual a la multiplicación de 5.85 por 2 metros, que también es un rectángulo. Y la zona 5 es un triángulo, también sería base por altura entre 2, es decir, 2 metros por 0.43 entre 2. Seguidamente calculamos el volumen por un metro lineal de muro únicamente, es decir, multiplicamos cada una de las áreas por un metro, que vendrían a ser los mismos valores, ¿no? Pero ya en este caso especificados en metros cúbicos. Seguidamente ya calculamos el peso o fuerza que se ejerce de cada una de estas áreas, que vendrían a ser la multiplicación del volumen, que está en metros cúbicos, por el peso específico, que está en toneladas sobre metros cúbicos. Se eliminan metros cúbicos y nos queda pues como unidades únicamente toneladas, que ya representan a un peso o una fuerza. Multiplicamos entonces cada uno de los volúmenes de cada zona por su peso específico y finalmente sumamos todos estos pesos y tenemos un peso total de 34.087 toneladas. Seguidamente, para calcular el momento necesitamos conocer una distancia. Sabemos que momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, a partir del punto especificado aquí, que va a ser el punto de giro, digamos, calculamos las distancias a cada una de las fuerzas que se ejercen de cada zona, que obviamente están en su centro de gravedad.
Para el área o la zona 1 sería pues la mitad de 3.85, su distancia o su brazo. Para la zona 2 sería pues la suma de 1,30 más 0.25 por 2 tercios. Sabemos que en un triángulo se encuentra a 2 tercios desde este lado o a 1 tercio desde el lado donde se encuentra el ángulo recto. Para la zona 3 sería igual pues a 1,30 más 0,25 más 0,30 entre 2. Para la zona 4 sería igual a 1,30 más 0,25 más 0,30 más 2 entre 2. Y para la zona 5 también sería igual pues a 1,30 más 0,25 más 0,30 más 2 tercios por 2. Y tenemos sus brazos o sus distancias a partir de este punto para cada una de las zonas. Entonces ya podemos calcular el momento multiplicando fuerza o peso por distancia para cada una de las zonas y finalmente obtenemos un solo momento sumando todos los momentos de 85.444 toneladas por metro. Muy bien, seguidamente calculamos la resultante vertical que vendría a ser igual a la sumatoria de todos los pesos o fuerzas de 34.087 más el componente vertical de la presión activa de 2.65 toneladas. Y tenemos una resultante vertical o una fuerza normal de 36.74 toneladas. Muy bien, seguidamente realizamos las verificaciones respectivas para ver pues si todo lo planteado anteriormente es lo correcto. Vamos a realizar en un primer momento las 3 verificaciones que se hicieron en muros de contención por gravedad, que son frente al desplazamiento horizontal, frente al volteo y frente a presiones excesivas. Vamos a ver en primer lugar la estabilidad frente al desplazamiento horizontal. Si por un caso este muro se desplazara horizontalmente hacia este lado izquierdo, sabemos que frente a un movimiento se origina una fuerza de fricción o una fuerza de rozamiento que va a ser contraria al movimiento. Por lo tanto, esta fuerza de fricción estaría pues al lado derecho. Y sabemos que la fuerza de fricción es igual a la fuerza normal por un coeficiente de fricción. Entonces, calculemos primero el coeficiente de fricción, que va a ser igual pues a la tangente del ángulo de fricción interna del suelo de cimentación, que fue en este caso de 30 grados. Es decir, calculamos la tangente de 30 grados, que da igual a 0.58 y se debe cumplir que este coeficiente de fricción pues esté entre este rango de 0.40 a 0.60 y como podemos ver 0.58 sí está dentro de este rango. ¿Qué pasa si es menor a 0.40? Pues se considera como coeficiente de fricción 0.40. Si pasa de 0.60 se multiplica a este valor calculado inicialmente mediante la tangente del ángulo por 0.67 y saldría pues ya un valor que está entre este rango. Pero en este caso pues automáticamente obtenemos un valor que se encuentra dentro de este rango, por lo tanto tenemos como coeficiente de fricción 0.58. Entonces ya podemos calcular esta fuerza de fricción multiplicando la fuerza normal, que ya lo calculamos anteriormente, de 36.74 toneladas por este coeficiente de fricción de 0.58 y tenemos una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento de 21.21 toneladas. Seguidamente calculamos el factor de seguridad para estabilidad frente al desplazamiento horizontal, que es igual pues a la división de la fuerza de fricción entre el componente horizontal de la presión activa. Y esta división debe ser mayor o igual a 1.5. Entonces realizamos esta división y tenemos pues un factor de seguridad para estabilidad frente al desplazamiento horizontal de 1.70, que como podemos ver es mayor o igual a 1.5, por lo tanto sí cumple. Es decir, hasta este momento este muro de contención no va a ser desplazado hacia este lado por el empuje que pueda ocasionar el terreno. Seguidamente verificamos frente al volteo y aquí ya va a entrar a tallar lo que es el momento. Calculamos en primer lugar el momento resultante, que va a ser igual a la sumatoria de momentos de 85.444 más el componente vertical de la presión activa de 2.65 por esta distancia
de la zapata del muro de contención de 3.85 y tenemos un momento resultante de 95.65 toneladas por metro. Seguidamente calculamos el momento de volteo o el momento actuante, que va a ser igual pues a la componente horizontal de la presión activa por h tercios, es decir, por esta distancia. Y tenemos un momento actuante o momento de volteo de 26.59 toneladas por metro. Seguidamente, el factor de seguridad para estabilidad frente al volteo será igual a la división del momento resultante entre el momento de volteo o momento actuante, y esta división debe ser mayor o igual a 1.5 también. Realizamos la división entonces y tenemos un factor de seguridad para estabilidad frente al volteo de 3.60. que como podemos ver pues es sumamente mayor a 1.5, por lo tanto sí cumple. Entonces podemos decir que nuestro muro de contención tampoco se va a voltear. Seguidamente, estabilidad frente a presiones excesivas. Tenemos aquí la presión admisible, que va a ser igual a la fuerza normal entre el ancho de la zapata del muro, B, por L. L es la longitud del muro, que se considera 1 metro, más menos 6 por m. Este momento no es el momento calculado anteriormente. Este momento se tiene que calcular. Lo veremos enseguida. Sobre b, el ancho de la zapata del muro, por l al cuadrado. Y esta operación debe ser menor o igual a la capacidad portante del terreno o a la presión admisible del terreno. Muy bien, conocemos todos los datos. La fuerza normal, el ancho, L, que es de 1 metro. Calculemos el momento. ¿Cómo se calcula el momento? Pues el momento es igual a la fuerza normal por la excentricidad. ¿Y cómo se calcula la excentricidad? Pues antes debemos conocer a qué distancia se ubica la fuerza normal. Y para ver a qué distancia se ubica la fuerza normal, pues tenemos que calcular este valor de x, que es igual al momento resultante menos el momento de volteo o momento actuante entre la fuerza normal. Y tenemos aquí una distancia de 1.88 metros, es decir, a partir de este extremo de la zapata del muro, a una distancia de 1.88 metros se ubica esta fuerza normal. Entonces, lo que resta para llegar a la mitad o al eje del muro es lo que se llama la excentricidad. Entonces, pues, la excentricidad sería b entre 2, el ancho, todo el ancho entre 2, menos esta distancia de x. Y tenemos una excentricidad de 0.05 metros. Es decir, pues 1.93 menos 1.88. Y ahora sí podemos calcular ya el momento, ¿no? Multiplicando fuerza por distancia. La fuerza es la fuerza normal de 36.74 toneladas por la distancia, que viene a ser la excentricidad de 0.05, y tenemos pues un momento de 1 tonelada por metro. Muy bien, ahora ya podemos calcular entonces la presión admisible mediante la fórmula aquí seleccionada y tenemos pues un resultado de 11.10 toneladas sobre metro cuadrado. Este resultado debe ser menor o igual que la presión admisible del terreno o que la capacidad portante del terreno, que fue de 30 toneladas sobre metro cuadrado, y como podemos ver pues es menor, mucho menor, ¿no? Entonces sí cumple. Por lo tanto, tampoco se van a tener pues problemas por presiones excesivas. Asimismo, también se debe verificar pues que esta fuerza normal se encuentre entre este rango, entre b tercios y 2b tercios. Es decir, a todo el ancho de la zapata del muro de contención lo dividimos en 3 partes, b tercios, b tercios, b tercios. Dividimos 3.85 entre 3 y tenemos pues tramos de 1.28. Y nos dice que esta fuerza normal pues se debe ubicar en esta parte central. Y como podemos pues ver, se ubica a 1.88 metros, que claramente pues es mayor a 1.28, ¿no? Y menor a 2.57. Por lo tanto es correcto, ¿no? Esta fuerza normal no debe salir de esta parte, de esta franja central. Muy bien. Seguidamente ya procedemos entonces al cálculo del acero. Y como sabemos pues siempre que deseemos calcular el acero pues se necesita como dato el momento último. ¿Y cómo calculamos el momento último? Pues haciendo uso de la siguiente fórmula. Momento último es igual a 1.4 por el peso específico del suelo a contener por
la altura de la pantalla al cubo por el coeficiente de presión activa entre 6. Tenemos o contamos con todos los datos: el peso específico del suelo de 1.90 toneladas sobre metro cúbico, la altura de la pantalla de 5.85 metros, el coeficiente de presión activa de 0.33 metros, y ya podemos, pues, reemplazando en la fórmula, calcular el momento último, que nos sale de 29.07 toneladas por metro. Aquí en este paso también calculamos el momento último, pero en función de HP, es decir, en función de la altura de la pantalla, para posteriormente realizar otro cálculo. Y sería igual, pues, a 0.145 HP al cubo. Es decir, reemplazamos, pues, todos los valores excepto HP, ¿no? Y nos queda el momento en función de HP. Muy bien, seguidamente realizamos una verificación del peralte por flexión. Aquí el objetivo, pues, es verificar si la altura del peralte, el HZ, que es asignado inicialmente en la parte de predimensionamiento, cumple, pues, o es el correcto, ¿no? Para que no se pueda flexionar. Este es el control que se va a realizar en este paso. Veamos entonces. Necesitamos, pues, calcular en primer lugar el D, que viene a ser, pues, el peralte útil, que lo vamos a despejar de esta fórmula conocida que se encuentra en la norma de concreto armado, la norma E060. Despejamos de toda esta fórmula el D, ya que los demás valores son conocidos, ¿no? O lo tenemos ya calculados. Y tenemos, pues, que D es igual a la raíz cuadrada del momento último entre phi de 0.90 por B de 1 metro o 100 centímetros por el F'C, que es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por omega, que viene a ser la cuantía mecánica, por 1 menos 0.59 por la cuantía mecánica. Muy bien, reemplazamos entonces todos los datos. Cabe mencionar que el momento último tiene que estar en kilogramos por centímetro. Multiplicamos entonces a este momento por 10 a la 5. Reemplazamos entonces todos los datos en la fórmula y obtenemos un D de 42.48 centímetros. Redondeamos a este D al mayor, a 45 centímetros entonces. Muy bien, y conociendo D entonces ya podemos calcular HZ o el peralte, simplemente sumando al D que hemos asumido o que hemos considerado de 45 el recubrimiento, que se considera, pues, de 6 centímetros. Entonces 45 más 6 tendremos un HZ de 0.51 metros. Si este HZ es menor al calculado anteriormente, se deja el mayor, ¿no? El anterior salió de 0.55 metros, por lo tanto consideramos o dejamos este mismo HZ, ¿no? No habría ningún cambio. Y por lo tanto el D real, pues, sería el HZ calculado anteriormente de 0.55 menos el recubrimiento que estamos considerando de 6 centímetros. Y tenemos un D real de 0.49 metros. Pero ¿qué pasa si este D es mayor al que se calculó anteriormente? Pues se considera el mayor, ¿no? Y en base a este mayor se calcularía el D real. Y por lo tanto este peralte, pues, cambiaría, ¿no? Se considera siempre el mayor. En este caso está bien el que hemos calculado. Muy bien, y ya conocemos entonces el momento último, que es un dato muy importante para el cálculo del acero, y también el D real, que también se necesita para calcular el acero. Aquí vamos a calcular algo muy importante, que viene a ser el cálculo de la longitud crítica, es decir, a qué distancia desde la base es lo más crítico para el muro, ¿no? Y en dónde, pues, se debe colocar mayor cantidad de acero. Esto se calcula mediante la siguiente fórmula, en la que tenemos que despejar HE, ya que la longitud crítica, pues, es igual a HE más el D real. Entonces aquí, como podemos ver en esta fórmula, pues tenemos como dato el momento en función de HP. Por eso es que cuando calculamos el momento también se lo expresa en función de HP. Y primeramente calculamos HE mediante la fórmula aquí seleccionada y tenemos, pues, como HE igual a 1.21 metros. Entonces ya podemos calcular la longitud crítica simplemente sumando HE de 1.21 más el D real, que fue de 49, ¿no? Entonces obtenemos una longitud crítica de 1.70.
Esta longitud crítica es la que lo podemos ver especificada acá. Esta longitud crítica es una longitud en la pantalla, digamos, del muro de contención. Hasta esta longitud crítica pues se debe considerar la mayor cantidad de acero. Muy bien, seguidamente ya calculamos entonces lo que vendría a ser el acero. En primera instancia calculamos el acero vertical en la cara interior del muro de contención, es decir, este acero de color rojo, ¿no? En la cara interior del muro de contención. Haciendo uso de la fórmula pues de área de acero, obtenemos un área de acero vertical de 16.33 centímetros cuadrados. Y con la fórmula seleccionada aquí también calculamos el valor de A. Y el objetivo aquí es hacer pues ambos valores de A los mismos para que el área de acero sea la correcta. Suponiendo que aquí está automáticamente 2, entonces tenemos que hacer igual a ambos valores de A. Damos 3.77, todavía no es igual, 3.84 y ya es igual, por lo tanto tenemos como área de acero vertical de 16.33 centímetros cuadrados. Calculamos también el acero mínimo con la fórmula seleccionada aquí, que nos da como resultado 11.83 centímetros cuadrados. Elegimos el mayor de estos calculados, suponiendo que aquí el acero nos sale menor que el mínimo, pues se tendría que considerar como acero el mínimo, ¿no? Pero en este caso el acero calculado es mayor que el mínimo, por lo tanto tomamos este mismo dato de 16.33 centímetros cuadrados. Muy bien, seguidamente seleccionamos un diámetro para el acero que vamos a considerar. Seleccionamos, por ejemplo, un acero de 3/4 y calculamos la cantidad de varillas, que viene a ser igual a la división del área del acero calculado entre el área del acero que hemos seleccionado. Es decir, 16.33 entre el área del acero de 3/4 de 2.84. Y tenemos como cantidad de varillas 5.75 varillas. Redondeamos al mayor, serían 6 varillas. Entonces 6 varillas de 3/4 hacen un área de 17.04 centímetros cuadrados, que como podemos ver es mayor al área calculada de 16.33, por lo tanto sería lo correcto. ¿Qué pasa si aquí consideramos 5 varillas? Pues ya no estaríamos cumpliendo con el área de acero, ¿no? Entonces aquí serían 6 varillas de 3/4. Calculamos también el espaciamiento con la fórmula presente aquí, que es igual a 100 menos 2 veces el recubrimiento, menos el diámetro del acero seleccionado, entre la cantidad de varillas menos 1. Y tenemos un espaciamiento de 17.22 centímetros. Generalmente el espaciamiento pues se redondea al menor, porque si redondeamos al mayor estaríamos colocando el acero a mayor distancia y por lo tanto estaríamos reduciendo a cero, ¿no? Y ya no se cumpliría entonces con el área total. Redondeamos al menor, serían 15 centímetros entonces. Por lo tanto tendríamos como acero vertical un fierro de 3/4 cada 15 centímetros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si elegimos un acero menor, por ejemplo, de 5/8? Tenemos como cantidad de varillas 9, que normal podría ir, pero tenemos como espaciamiento ya muy poco, de 10.80. Redondeando al menor serían 10 centímetros, ¿no? Entonces el espaciamiento sería muy pequeño, ya no se podría pues consolidar bien el concreto. Por lo tanto, creo que un espaciamiento más adecuado se obtendría con un acero de 3/4. Si sería, por ejemplo, un acero de 7/8, que no es muy común, o un acero de 1 pulgada, tendríamos mucho espaciamiento, ¿no? De 28 sería de 25 centímetros. Creo que lo más conveniente es aquí tener un acero de 3/4. Nos quedamos entonces con un acero de 3/4. Muy bien, seguidamente calculamos el acero horizontal y vertical que nos falta, ¿no? Hasta el momento hemos calculado únicamente el acero de color rojo. Nos faltaría este acero horizontal y el vertical que está en la cara exterior ya del muro. Pero antes calculamos el acero total, que está en función pues del tipo de refuerzo. En este caso son barras en malla corrugadas o lisas con una resistencia a la fluencia mayor o igual a 4200 o 420 megapascales, ¿no? Estamos en este tipo entonces de refuerzo. Según la norma E060 también de concreto armado, que pues se calcularía este acero con 0.0018 por
B y por D, ¿no? Y tenemos como acero total 8.82 centímetros cuadrados de área de acero. Muy bien, ahora ya calculamos entonces el acero horizontal en la cara interior, es decir, este acero de color verde. ¿Cómo se calcula? Esto es igual pues a 1/3 del acero total calculado anteriormente. Entonces multiplicamos 1/3 por 8.82 centímetros cuadrados y tenemos un área de acero, para este caso de 2.94 centímetros cuadrados. Seguidamente asignamos un diámetro. Generalmente estos diámetros ya de acero son menores a los aceros calculados anteriormente, los aceros verticales en cara interior. Entonces seleccionamos aquí 3/8 y seguidamente calculamos la cantidad de varillas con la fórmula, dividiendo el área de acero entre el área del diámetro del acero elegido, es decir 2.94, entre el área del acero de 3/8 de 0.71 centímetros cuadrados. Y tenemos una cantidad de varillas de 4.14. Redondeamos al mayor, serían 5 varillas de 3/8, dan pues 3.55 centímetros cuadrados de área de acero, que como podemos ver es mayor al área que tenemos calculada. Por lo tanto, estamos dentro de lo permitido. Serían entonces 5 varillas de 3/8. Seguidamente el espaciamiento con la fórmula presente aquí y tenemos un espaciamiento de 21.76 centímetros, redondeamos al menor, serían 20 centímetros. Por lo tanto, el acero horizontal en cara interior sería pues un fierro de 3/8 cada 20 centímetros. ¿Qué pasa aquí si elegimos por ejemplo un acero de media, un poquito mayor? El espaciamiento sería mucho, ¿no? De 43, serían cada 40 centímetros, ya sería un espaciamiento muy exagerado. Por lo tanto, con 3/8 se obtienen pues valores más considerables. Muy bien, seguidamente calculamos el acero horizontal y vertical en cara exterior, que van a ser el mismo. Y esto es igual pues a 2/3 del área total que se calculó inicialmente. Es decir, 2/3 por 8.82 y tenemos un área de acero de 5.88 centímetros cuadrados. Seguidamente asignamos un diámetro, elegimos aquí media, un diámetro de media pulgada y calculamos la cantidad de varillas dividiendo el área de 5.88 centímetros cuadrados entre el área del acero elegido de media de 1.29 centímetros cuadrados y tenemos como cantidad de varilla 4.56, que serían 5 varillas de media, que hacen un área de 6.45 centímetros cuadrados, que es mayor al área calculada, por lo tanto es lo correcto. Seguidamente calculamos el espaciamiento, que nos da de 21.68 centímetros, redondeamos al menor, serían 20 centímetros. Por lo tanto, tenemos como acero horizontal y vertical en cara exterior del muro un fierro de media pulgada cada 20 centímetros. ¿Qué pasa si elegimos, por ejemplo, aquí también de 3/8? Tendríamos un espaciamiento muy pequeño, ¿no? De 10 centímetros, que no es lo adecuado. Por lo tanto, de media, pues, es lo correcto. Si es mayor de media, ya sería un acero muy grande también, ¿no? Por ejemplo, de 5/8. Y el espaciamiento también saldría muy exagerado. Por lo tanto, no es lo adecuado. Nos quedamos con un acero de media pulgada. Muy bien, ya hemos calculado entonces todo el acero. Ahora vamos a realizar pues una última verificación por corte. Sabemos que la función del acero pues es evitar que el concreto presente fallas por corte. Calculamos en primer lugar el cortante último con una fórmula que lo podemos ver aquí. Esto es igual a todo esto. Y tenemos pues un cortante último de 12.51 toneladas. Seguidamente calculamos el cortante del concreto con la fórmula presente aquí también y nos da de 37.634.11 kilogramos. Lo convertimos a toneladas entre 1000 y tenemos un cortante del concreto de 37.63 toneladas. Y la condición pues nos dice que el cortante último debe ser menor o igual que phi por el cortante del concreto. Phi se considera para corte de 0.85, entonces multiplicamos 0.85 por el cortante del concreto y nos da 31.99 toneladas. Este cortante del concreto debe ser mayor o igual que el cortante último. Como podemos ver aquí, 31.99 es mucho mayor que 12.51 toneladas. Por lo tanto, sí cumple y no vamos a tener problemas de corte.
Muy bien, finalmente procedemos a la distribución del acero en corte y pantalla, ¿no? Lo que ya les iba mostrando en el cálculo del acero. Este acero de color rojo sería pues el acero vertical en cara interior del muro, que fue un fierro de 3/4 cada 15 centímetros. El acero horizontal en cara interior del muro fue de un fierro de 3/8 cada 20 centímetros y el acero vertical y horizontal en cara exterior del muro fue de un fierro de media pulgada cada 20 centímetros. El acero de color rojo, que viene a ser el acero vertical, el más principal, se distribuye de la siguiente manera. Tenemos aquí la cara interior del muro. En 1 metro pues nos salió 6 varillas, me parece. 6 varillas. Y su distribución pues sería la siguiente, ¿no? El espaciamiento fue de 15 centímetros. Cada 15 centímetros entrarían 6 aceros en 1 metro. Y generalmente lo que se hace es un acero pues en toda la altura del muro y un acero únicamente hasta la longitud crítica, ya que esta parte es pues lo que necesita más acero, ¿no? Por lo tanto se debe distribuir de esta manera, pero en otras ocasiones pues se consideran todos los aceros en toda la altura del muro, ¿no? Por el tema de seguridad pues sería lo correcto, pero si ya vemos el tema de costos pues estaría haciendo un gasto adicional, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Espero haberles explicado de forma clara y detallada el diseño de muros de contención en voladizo o cantilever. Muchas gracias.